Otra vez estamos aquí, un agrado estar hablando nuevamente con ustedes, un placer sinceramente, espero que para ustedes sea lo mismo, aunque evidentemente en los tiempos en que vivimos es difícil producir alegría y de eso quiero hablarles hoy. Hace mucho tiempo ya, en el año 1933, ante el ascenso del fascismo, Wilhelm Reich se planteaba un problema. Decía que había que tratar de explicar desde la perspectiva del deseo cómo había sido que los alemanes habían votado y habían deseado el fascismo. De algún modo Reich decía, no, las masas no fueron engañadas. No podemos plantearnos que las masas fueron engañadas. Del mismo modo que hoy no podemos plantearnos que los brasileños hayan sido engañados. Bolsonaro dijo claramente que era partidario de la tortura, que los afrodescendientes eran personas que prácticamente eran inútiles. Planteó, por ejemplo, en relación a todas las políticas de las minorías, su enfado y inclusive siendo soez, agresivo, y todo en el marco de su campaña para acceder al gobierno. Legítimamente, al igual que Hitler, accede al gobierno a través del juego democrático, del juego de la representación. Esto obviamente tiene entristecido al planeta, o por lo menos gran parte del planeta, y paradojalmente alegres, en una alegría menor, en una alegría baja, que en definitiva nos lleva también a la tristeza por parte de un gran contingente de gente, prácticamente otra mitad de ese continente que es Brasil y sin duda del planeta. Porque estamos viendo cómo hay un impulso, un movimiento reaccionario, fascista, que se está expresando en el orbe. En la vez pasada les hablaba de la fragmentación y han logrado polarizar de algún modo el deseo de las masas. Ahora, evidentemente hay algo del orden de la autocrítica necesaria en aquellos que se dicen de izquierda. O sea, la gente no se engaña, la gente está votando por la reacción, la gente está votando por el fascismo. Ya lo hizo aquí cerca en Argentina con Macri, en una campaña un poco más mentirosa, un poco más manipuladora. Esta fue directamente no al campo de la razón, sino directamente al campo de la irracionalidad. Entonces deberíamos preguntarnos qué es lo que acontece. Bueno, en primera instancia habría que decir que este problema ya se lo había planteado Spinoza hace muchísimo tiempo. Es el mismo problema que se vuelve a plantear Reich. Spinoza por allá, por el 1600, se planteaba cómo es posible que los hombres luchen por su servidumbre como si se tratase de su libertad. Problema que hasta el día de hoy es totalmente actual. ¿Cómo es posible que los hombres soporten siglos de explotación, humillación, esclavitud, hasta el punto de quererla no solo para los demás, sino para sí mismos? Esto realmente no solo paradójico, sino difícil de entender. Bueno, para esto tendríamos que ubicar el problema del deseo, como quería Reich. En principio, habría que plantear que ese inconsciente que descubre Freud, productor del deseo, queda capturado en una especie de teatro representativo que se parece bastante a lo que el sistema nos pone delante. Deleuze y Guattari van a decir que el deseo es efecto de una máquina productiva. El deseo se produce al igual que se producen heladeras, televisores, automóviles, panes y seres humanos, así como se producen sujetos, ciudadanos y fundamentalmente en nuestra época consumidores. Entonces, ¿cómo es posible que este deseo sea capturado de este modo tan terrible por el capital primero, a través de producir básicamente necesidades y deseos? Es su principal función en la actualidad. O sea, su principal axiomática es producir deseos y darnos una serie de objetos vacuos en sí mismos a los efectos de llenar una carencia que no es propia del deseo, como lo habían planteado el psicoanálisis en su momento. Freud descubre la máquina deseante, el inconsciente, pero no será hasta que Deleuze y Guattari rescaten esa máquina deseante de las limitaciones en que la dejó el psicoanálisis y la complementen con el análisis de la propia máquina social. O sea,
La máquina deseante no se da sin la máquina social y viceversa. La máquina deseante, la producción de deseo, está en el corazón de la máquina social, en el corazón de esa máquina que produce sociedad. Y viceversa, como les decía. Por ello hablan de una continuidad entre la naturaleza y el hombre. En este sentido, Deleuze y Guattari cambian radicalmente el concepto de deseo, que había sido mantenido casi siempre, con excepción de Spinoza y Nietzsche, como simple carencia de algo. Por el contrario, el deseo es producción. Voluntad de poder, según Nietzsche, afecto activo, dirá Spinoza. El deseo como carencia es un concepto idealista, en realidad de raigambre platónica. Kant, en cambio, había logrado ver que el deseo produce realidad, recuperando una vieja tradición precristiana, porque si vamos a los viejos textos encontraremos que en el libro de los muertos, por ejemplo, egipcio, se plantea claramente, a diferencia del Logos o a diferencia de la propia Biblia israelita, que primero era el deseo y luego la palabra. Esto es interesante porque el deseo es la fuerza conectiva, la fuerza productiva. Por lo tanto, dar forma al deseo es producir realidad y inmediatamente es producir un campo social, un cuerpo social que vemos claramente cómo se manifiesta y nos deja prácticamente boquiabiertos. Luego de toda una década, casi una década y media, de avance de lo que se llamó la idea progresista o la ideología progresista, introduciendo cambios que de alguna manera sacaron a millones de la pobreza extrema y de la pobreza también, permitieron una serie de libertades que además posibilitaron el ingreso a la educación terciaria de grandes contingentes de seres humanos. Sin embargo, hoy vemos cómo se retrocede y son víctimas de algo que el fascismo siempre ha utilizado como estrategia, que es la corrupción. La denuncia de corrupción en la izquierda es clara, pero habría que decir que el problema radica en que la socialdemocracia, en general, el progresismo en particular, al no tocar el estrato Estado, al no transformar ese Estado, cae inmanentemente en algo que es propio del Estado, es intrínseco al Estado. O sea, la corrupción es intrínseca al Estado. No hay modo de que no sea así. Esto obviamente es tema para otro video. Así que por ahora quiero que se queden con esta idea de que es imposible salir de ese encajonamiento. Entonces les decía que de alguna manera también algo que empieza a aparecer es cómo es posible que las multitudes se sientan tristes, se sientan impotentes e inclusive se sientan resentidas frente a la acción de los gobiernos progresistas. En primera instancia habría que decir que lo que ha ofrecido el progresismo no es un cambio en el plano del deseo, en el plano espiritual, sino simplemente el acceso a un mayor consumo. Esto evidentemente es a costa de los deseos revolucionarios de la masa. ¿Por qué? El cuerpo social o bien se carga con un deseo reaccionario o bien se carga con un deseo revolucionario. Esta polaridad la podemos observar a lo largo y ancho de la historia y de la geografía de nuestro planeta. La producción de deseos, decíamos, es inconsciente. Eso lo había visto Freud, pero en lugar de la producción de deseos, lo que Freud instaura es un teatro burgués, porque lo que él extrae de ese inconsciente es una mera representación. En cambio, el deseo, como decíamos, tiene el poder de engendrar su objeto. Las necesidades derivan del deseo y no al revés, y desear es producir. Y es producir nada más ni nada menos que la realidad. Entonces, esta realidad que en la actualidad estamos viviendo de zozobra y de vaivén hacia la derecha, hacia el polo paranoico, hacia el polo fascista, es parte de este juego por el cual la impotencia de las masas de alguna manera se vuelcan. Algunas, inclusive con el concurso de los más pobres, con un resentimiento claro hacia estos gobiernos que de algún modo prometían
un cambio y lo único que introdujeron fue la posibilidad de un mayor consumo, pero un mayor consumo que nunca va a lograr cubrir la voracidad de la cual el sistema depende. O sea, todos quieren ser ricos porque es lo que promete el sistema. De algún modo el capitalismo funciona por esta axiomática que, a diferencia del Estado, que codificaba la realidad, de algún modo nos daba una serie de certezas, el capitalismo en realidad transforma el código planteando una axiomática. ¿Cómo funciona la axiomática? Pues bien, va a ir produciendo principios, o sea, nos va a ir ofreciendo ilusiones, nos va a ir ofreciendo nuevas realidades ilusorias, por el cual todos estamos en una carrera, como en una especie de carrera en el vacío, cual hámster en una ruedita, corriendo detrás de ella y produciendo nada más ni nada menos que energía que sube como riqueza hacia centros que pueden definirse claramente como centros financieros. O sea, el capital financiero ha tomado el orbe, acoplados a la máquina militar. La máquina militar no es ni más ni menos, la máquina militar actual, que la expresión más acabada del capitalismo, en tanto no deja de ser una rapiña organizada legalmente por las fuerzas imperiales sobre la base del militarismo. Un gran amigo, Ricardo Espinosa Lolas, chileno, nombra a este capitalismo como un capitalismo chapucero y militarizado. Evidentemente la rapiña es el modo organizado y las masas no desconocen esto y quisieran estar obviamente del lado de la rapiña o por lo menos castigar a aquellos que impiden un cambio profundo de nuestra realidad, sumiéndonos en la desesperanza, la impotencia y la depresión. ¿Cuál vendría a ser el problema? Bueno, que esto nos sume la tristeza. O sea, la propuesta del progresismo nos da una alegría baja, nos da una alegría que en definitiva nos lleva directamente a la tristeza. Nos alegramos porque tenemos más que el otro, o nos alegramos porque nos diferenciamos del pobre y nos acercamos al rico, pero la impotencia surge porque es imposible llegar a la riqueza. O sea, el 80% de la riqueza está en manos de un 1%. Es imposible que eso sea un salto bajo el sistema capitalístico. Por lo tanto, si no transformamos nuestras ideas, si no transformamos nuestra percepción, evidentemente no vamos a poder producir alegría. La humanidad se despeña así en una carrera voraz de autodestructiva que tiene como vía de organización de esta voracidad el fascismo al cual estamos ascendiendo. Cuando la izquierda, en vez de transformar esta realidad, en vez de enfrentar el capitalismo, en vez de transformar el Estado, en vez de empoderar a la gente no ya como meros votantes, sino transferir el poder a la propia gente, ofreciéndonos leyes, ofreciéndonos identidades, ofreciéndonos derechos, no nos permite transformar la realidad, sino simplemente seguir esta línea de laminación de lo real, producto del marketing, de tal manera que la política ha devenido el marketing. Y vuelvo a repetir, las masas no se engañan, saben que la felicidad, a pesar de que no pueden sustraerse de la carrera por el dinero, no está en los bienes materiales. Y eso es lo que la izquierda no ha entendido. Otra de las cosas que produjo la izquierda, vaciando el cuerpo social, generando un cuerpo canceroso, es la extracción y el aplastamiento del deseo de los pueblos, de las comunidades, al incorporar sus líderes a los aparatos de Estado, cortando el vínculo o la emergencia de aquellos que mejor expresaban el sentir y el deseo colectivo, atornillándolos y burocratizándolos y por lo tanto matando todo deseo a los efectos de mantener las estructuras de poder. Realmente esto puede parecer muy triste, sin embargo, depende de nosotros que haya una transformación. Por lo tanto, el esquizoanálisis logra mostrar cómo el deseo es revolucionario por naturaleza y la posibilidad justamente de agenciarnos, de incorporar, de conectarnos con otras ideas que logren transformar. Deberíamos mirar, por ejemplo, a
la resistencia que los pueblos originarios están haciendo en toda América Latina, en tanto ahí hay un deseo colectivo y una conexión con la naturaleza que sin embargo no se sustrae de los avances tecnológicos. El problema, hay que tener muy claro, no es la tecnología, sino el conjunto de ideas, creencias y percepciones que circulan en el cuerpo social. Quisiera decirles que es necesario una transmutación de nuestra percepción y sería necesario producir una terapéutica del deseo que nos permita de algún modo desviarnos, producir una fuga de esta enorme encerrona, esta enorme rueda giratoria en la cual nos tienen corriendo, activándonos hasta el grado de dejarnos en estado desfalleciente, tratando de que todos nos convirtamos en emprendedores y por otro lado negándonos la posibilidad de desarrollar, porque el deseo es inventivo, es productivo, es creativo, lo que la potencia de la producción colectiva, del conocimiento colectivo es capaz, a los efectos de sustraernos justamente de nuestra energía liberadora, de nuestra energía creativa, como la principal riqueza, junto con los fluidos de la tierra, del reino animal, del reino vegetal, la extracción que el capital financiero, que una pequeña élite a través del instrumento de esta magia negra como es el dinero, está realizando, y que cuando intentamos realmente fugarnos de esta horrible realidad dominante, es cuando aparece la represión en el seno de las familias, en el seno de las instituciones, permanentemente tratando de entristecernos, diciendo que no podemos, y cuando eso no basta, aparece la represión descarnada a través de los aparatos de represión policíacos y militares. Compañeros, amigos, el futuro no ha llegado, el futuro es nuestro.